A ver, algunas cosas a destacar. Conocimos los subsecretarios, la llamada segunda línea del gobierno, que el presidente José Antonio Kast venía postergando hasta dar con el listado completo, ¿no? Tampoco fue una postergación de mucho tiempo, se había dicho que iba a ser a fines del mes de enero y finalmente ocurrió en la primera semana del mes de febrero. Ya había bastante claridad, ¿no? De que íbamos a tener al menos 19 subsecretarías lideradas por independientes, que se iba a conservar la tónica de privilegiar la capacidad sobre los partidos, aunque muchos de ellos mantienen nexos y afinidades políticas, es evidente. En esto no hay que digamos, ser binario, ¿no? No es como que sí o no. Puede no tener militancia, pero sí tener cercanía con los partidos políticos. Y hay quienes además trabajaron en el gobierno o en los gobiernos del presidente Sebastián Piñera. La cosa es que ya, por ejemplo, subsecretario de Seguridad Pública fue nombrado el diputado por la Araucanía, que además fue intendente de la misma región y militante de Demócratas, Andrés Joanet, y en la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, abogada y ex fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur del Ministerio Público. Van a estar trabajando con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en una de las carteras más clave para el gobierno de José Antonio Kast, considerando que el tema de la seguridad también fue muy relevante en su campaña. En la Subsecretaría de Hacienda, que lidera en el Ministerio de Hacienda, que lidera Jorge Quirós, en la subsecretaría fue designado el abogado y analista en algún momento del Ministerio de la Presidencia entre el 2011 y el 2014, que fue Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, profesor de la Universidad Católica, y José Pablo Gómez, ya sabíamos, iba a estar en la dirección de presupuesto. Él ya fue director de la DIPRES durante harto tiempo, estuvo entre el 2008 y el 2022. Fue, de hecho, en algún momento también superintendente de ISAPRES. En Educación, donde la ministra será María Paz Arzola, fue nombrado Daniel Rodríguez, que había pasado por Acción Educar y estuvo en el ministerio de la segunda administración de Sebastián Piñera, mientras que en Educación Parvularia, la subsecretaría quedó a cargo de María Cristina Tupper, ingeniero comercial, y en Educación Superior, Fernanda Valdés, profesora de Educación Básica y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación. En Economía, que comparte ministerio con Energía, fue nombrado el abogado y asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, Karl Franz Köhler, en la Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño, la periodista y subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, María Paz Lagos, en Turismo, y el abogado, profesor de la Católica, Osvaldo Urrutia, en Pesca. Dado el movido contexto internacional, del que vamos a hablar en un momento más, la Cancillería asoma como uno de los ministerios más relevantes para los próximos años. Sabemos que el canciller es José Francisco Pérez Maquena, y como subsecretarios lo van a acompañar el licenciado en Economía de la Universidad de Fordham y ex embajador de Chile en la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, Patricio Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores, y la constructora civil, gerenta de la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana y jefa del Departamento Internacional del Ministerio de Energía entre el 2016 y 2019, Paula Esteves. Ella a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. En Interior, ministerio que va a encabezar Claudio Alvarado, va a quedar Máximo Pavés, que fue subsecretario general de la Presidencia en algún momento, él es de la UDI, mientras que Sebastián Figueroa, director ejecutivo de la Corporación Acción Republicana, va a asumir la Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y hay un par más para no extenderme en este punto. La Subsecretaría de Salud Pública, que va a cargo de la doctora y ex jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud entre el 2020 y 2022, Alejandra Pizarro. Julio Montt en redes asistenciales. En la Subsecretaría de la Presidencia, Constanza Castillo, y en la Subsecretaría de Gobierno, José Francisco Lagos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en los nombramientos hay más independientes en la práctica que militantes de partido político. Y en el caso de las delegaciones, ya quedó bastante claro también que lo que ha hecho el presidente es apostar fundamentalmente una, digamos, lógica de algunos partidos y algunos independientes. La distribución de cupos, obviamente que está generando una molestia en Chile Vamos, quizás más puertas adentro que puertas afuera, porque la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, que son los de Chile Vamos, más demócratas y amarillos, quedan en la práctica con una subsecretaría cada uno por fuera de los espacios del Partido Republicano, que asegura posiciones sensibles como desarrollo regional, justicia, educación superior y agricultura. O sea, tienen 4 subsecretarías. Y en el caso de las delegaciones presidenciales, Kast nombró aquí a 4 militantes de RN, 4 republicanos, 3 de la UDI, un demócrata, 4 independientes, no hubo ningún Evópoli, tampoco hubo ninguno de amarillos.
Por lo tanto, es un diseño que de alguna manera viene a confirmar lo que el presidente ya estaba dando a entender cuando nombró a los ministros propiamente tal. Si eso puede generar una cierta desafección en términos de la lealtad hacia el gobierno por parte de los partidos, está por verse, ¿no? Arturo Esquella ha tratado de aplacar esta molestia, señalando que aquí no se evaluó una planilla Excel, sino que se fue en función de los currículum de cada persona. Y déjeme aquí, después de haber hecho toda esa definición de los nombramientos, decir solo una cosa que creo que es relevante para efecto del desafío que tiene el gobierno que viene. Es muy probable que cuando tenga que hacer algún cambio de subsecretario o de ministro o de delegado presidencial por algún error que eventualmente cometan, y no estoy anticipando que lo vayan a cometer, pero es muy probable que alguno lo cometa porque en todos los gobiernos esto pasa, en todos. De hecho, el gran error de los gobiernos es más bien no hacer el cambio después de que se manden algún condoro, porque eso le pasa a todo el mundo. Si eso le pasa a las empresas, le pasa a en todas partes, ¿no? En todos los gobiernos no hay ninguna excepción y probablemente quizás la única excepción fue el gobierno de Patricio Aylwin, donde intentaban barrer bajo la alfombra los eventuales problemas que un equipo bien Nobel asumía en ese momento. Cuando se produzca eventualmente un cambio, porque tengan que sacar algún subsecretario, algún ministro o algún delegado presidencial y no tenga raigambre política asociada a la militancia de un partido, probablemente el gran cuestionamiento que va a surgir desde Chile Vamos es: esta es la razón por la que había que nombrar a militantes, personas con experiencia política. La experiencia política se gana no solamente siendo militante, en todo caso, hay que decir que la experiencia política se gana de múltiples otras formas, fundamentalmente trabajando en el servicio público, sí es una de las maneras, pero también haciendo políticas públicas, y esas políticas públicas muchas veces se hacen desde estamentos privados. Eso también es un hecho de la causa. Pero, como sea, es muy probable que ante el primer cambio, cuando veamos salir a figuras que son independientes, y la lógica porcentual es evidente, en el sentido de que como hay tantos independientes, las matemáticas indican que si tiene que haber algún cambio, probablemente ese cambio vaya a afectar a algún independiente. El cuestionamiento va a surgir de los partidos políticos, señalando que la razón por la que se fue era precisamente por su falta de experiencia política, porque no provenía de los partidos. Ahí habrá que ver cómo maneja, ¿no?, el presidente electo cuando haya asumido esta dificultad.